Bueno, bienvenidos a Medicina y algo más podcast, a esta nueva entrega, nuevamente con la doctora María Alejandra Rondón. Bienvenida. María Alejandra es médico cirujano, graduada en el año, no voy a decir el año, ¿ok? Que ya te vi el otro Fue, día. es médico cirujano, graduada en la Universidad Central de Venezuela, es gastroenterólogo. Ella trabajó durante 4 años como adjunto del oncológico Luis Racetti y del servicio de gastro del Hospital Vargas. Y actualmente se desempeña como gastroenterólogo en el Centro Médico Loira de Caracas y en Oncomédica. Bienvenida, María Alejandra, nuevamente. Hola Alejandro, gracias por la invitación de nuevo. No, bueno, y esta no será la última. Mira, habíamos quedado pendiente con esta segunda parte porque esto es un tema, consideramos que este es un tema, solo esto es un tema, que es el Helicobacter pylori. ¿Ok? Sí. Entonces la pregunta de rigor, ¿qué es el Helicobacter pylori? Bueno, el Helicobacter pylori empezando es una bacteria, Ok, ¿ok? Es una bacteria, es el enteropatógeno más con mayor prevalencia a nivel mundial. Un enteropatógeno es una bacteria, virus, hongo que tiene afinidad es por tracto digestivo. Lo que te quiero decir es que el Helicobacter se consigue solamente, o sea, su hábitat es tracto digestivo y del tracto digestivo es el estómago. No hay Helicobacter en el colon, no hay Helicobacter en ninguna otra parte, sino en cámara gástrica. ok. De allí precisamente lo interesante que es esta bacteria, porque primero que es una bacteria joven, fue en 1982 que se comenzó a cultivar. Y segundo, que es la única bacteria que es capaz de soportar las condiciones tan inhóspitas de cámara gástrica, con un pH que oscila entre 2 y 3. ¿Qué quiere Es una decir eso? bacteria que es una bacteria que soporta unas condiciones de hidrogeniones y de acidez. Prácticamente, la cámara gástrica puede digerir a veces hasta metales. Entonces, el único ser vivo, bacteria que se ha logrado cultivar en mucosa gástrica es el Helicobacter. Es una Ahora te... bacteria, ajá. No, continúa. Ajá. Es una bacteria con unos mecanismos genéticos per se tan interesantes que prácticamente ya comenzó a estudiarse en 1982 por dos austriacos y pasaron prácticamente 20 años después para que les reconocieran a ellos y se ganaran el premio Nobel por los estudios de la bacteria. Es una bacteria muy, muy inteligente. De verdad que es depredadora, es muy interesante, porque tiene una altísima prevalencia, Alejandro. No importa edad, no importa sexo, e incluso la condición social tampoco, la raza. Se dice que de 100 personas, 50 tienen Helicobacter en su estómago. Pero si es verdad, por ejemplo, con ella se manejan unas estadísticas muy particulares, porque en un grupo, en una población, por ejemplo, en un grupo de 10 personas, a 10 personas nos sometemos aleatoriamente a una prueba del aliento, que ya vamos a hablar más adelante qué es. De esas 10 personas, 5 van a dar positivas. ¿Qué quiere decir? Que 5 van a tener la bacteria, pero de esas 5 personas, solamente una va a dar alguna o va a presentar alguna patología secundaria a su presencia y a su daño. Va a hacerte o una úlcera duodenal o una úlcera gástrica o un maltoma o o un cáncer gástrico. Ahora Entonces, una fíjate que pregunta que te iba a hacer. ajá. Disculpa que te interrumpa. No hay problema. Podemos entonces entender que el Helicobacter, porque en el colon hay bacterias que viven con nosotros, son bacterias que no son dañinas para nosotros, o sea, vivimos como en una simbiosis, ¿verdad? Ellas son Claro, buenas para nosotros somos buenos para ellas.
Ahora, la pregunta, ¿es el Helicobacter normal tenerlo en el estómago? ¿Es parte de la flora del estómago? Como si hay bacterias No, de la no, flora del colon. no, 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 para nada. Ok, Siempre que tú veas un helicobacter hay que erradicarlo, como perfecto. sea. Ok, Segundo, no es correcto hablar de una flora gástrica. No hay, no hay. ¿ok? No hay bacterias. Es que de hecho ya el mismo nivel de acidez del estómago impide, como comentábamos al principio, la única bacteria que puede vivir allí es el helicobacter. Y lo otro es que en el colon, claro, es más, ese es otro tema. Tú deberías No, invitarme a eso, por a hablar de la supuesto. microbiota, Va, de la microbiota del colon, que eso es realmente un ecosistema fascinante, hecho, fascinante, hecho. Vamos a ¿ok? cuadrar eso. Ahora mira, Me pero fíjate, autoinvité. es Pero tanto así, María Alejandra, que tú tienes una flora bacteriana en la boca rica, o sea, muchísimas bacterias en la boca. total, Y en boca. cuando tú deglutes, o sea, cuando tragas la comida, esas bacterias van con la saliva y ahí perecen en el estómago, en ese Sí, medio ácido. Pero el Helicobacter exactamente. es la única bacteria que puede Que tolera eso. reproducirse y tolera eso. Ok, Es que perfecto. es Entonces, más, fíjate, ajá. ¿cómo sé yo que tengo Helicobacter? Siempre que Bueno, tengo Helicobacter, debo tener o tengo que tener síntomas o puedo ser asintomático y estar con Helicobacter y no saberlo. así es, tal cual como lo dijiste. Fíjate lo que hablamos de la estadística. 10 personas positivas para Helicobacter, ¿ok? 5, de 10 personas todas positivas para Helicobacter. 5, tienen síntomas, pero solamente una es la que va a ser síntomas severos. Es más o menos, partiendo de allí, ¿qué te puedo decir? Es verdad que hay una transmisión fecal oral, hay una transmisión por alimentos, hay una transmisión por saliva, hay helicobacter en la placa dental, puede haber, pero tú no ves que ningún odontólogo trate el helicobacter. Lo que te quiero decir es que los mecanismos de contagio, parece mentira, aún 20 años después no están totalmente claros, pero más allá que los mecanismos de contagio no estén claros, todavía no está muy claro por qué unos pacientes, bueno, eso siempre va a ser secundario a este famoso triángulo de por qué se produce una infección. Para que haya una infección, tiene que haber un huésped susceptible, unas condiciones favorables y un agente lo suficientemente agresor. Entonces, sí es verdad, de hecho, hay revisiones que te dicen que tú adquieres el helicobacter en la infancia y que puedes pernoctar muchos años, incluso toda la vida, en las células del fundus gástrico. Ahora, ¿cuál es el paciente que va a desencadenar sintomatología o va a desencadenar un cáncer o va a desencadenar una úlcera duodenal? Pues eso no lo vamos a saber. Probablemente va a ser aquel paciente que esté en medios, lo que sí está claro es que es una bacteria que está ligada a las condiciones socioeconómicas impresionantemente ciudades, donde toda la cuestión esta que tiene que ver con la disposición de las excretas, la disposición de agua, las condiciones de hacinamiento, por ejemplo, en la familia, todo ese tipo de factores que son marcadores socioeconómicos, wow, te apuntalan muy fácil la infección por O Helicobacter. sea, estamos hablando de factores de riesgo. Entonces ya dijiste, de Ajá, edad no existe edad, porque no, incluso la mayoría de los casos se adquieren en la infancia. El exacto, sexo tampoco tenemos. tampoco. Antecedentes familiares, bueno, si mi papá lo tuvo, no es por antecedentes, sino que probablemente me lo contagió mi mamá y mi papá. Mm, sí, Es puede probable en la ser. casa, pues, en la casa lo adquirí. Bueno, fíjate, hubo una época en la que por allá por los años, comienzos finales de los 80, con mediados de los 90, que se hacían terapias de erradicación, cuando recién se estaba hablando del Helicobacter y hubo un boom y tal, el descubrir el Helicobacter cambió el mundo de la gastroenterología y cambió el mundo de la infectología también por el tipo de bacteria que se trataba la familia completa. O sea, como una enfermedad de transmisión sexual.
sea, que tú tratas Bueno, a la persona que tiene ajá, el Helicobacter y tratas a la y pareja tratas a la o familia. tratas bueno, a la pareja si es ella o al Ah, núcleo familiar. O sea, con exacto. los que tienen contacto directo. Exactamente, porque claro, como es una cuestión intrafamiliar, la transmisión, ¿sabes? Los utensilios, todo este tipo de cosas, hoy en día eso es una cosa que está, y todavía hay gente que te dice, ay, doctora, mándele tratamiento a mi esposo o a mi mamá, los voy a contagiar. O sea, ya eso ahorita es así como que del Cretáceo, ¿sabes? Como que ya está muy claro que ella es es tan movediza su forma de aparición y tan variable de una persona a otra que no merece la pena, pues no hay indicación. Ok. Entonces, fíjate, ya por ejemplo, el hecho de que sabemos que hay una transmisión a través de la saliva, si usas utensilios de la persona que tiene Helicobacter, probablemente yo lo puedo adquirir. Aún así, no hay necesidad de hacer una terapia de grupo con Para agentes nada. antibióticos para la bacteria, sino solamente la persona que tiene síntomas. ¿Ok? Vamos Exactamente. a dejar eso Ajá. ahí un momentico guardadito. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son, Alejandro, son síntomas que, bueno, con respecto al tema anterior, Sí, exacto, por eso traímos pudieran esta colación. solaparse, claro, pudieran solaparse con los síntomas de una gastritis, pero hay un síntoma cardinal, o bueno, que debe prenderte las alarmas, que es la pérdida de peso y hay mayor dolor. Ok, O sea, este paciente, vamos a continuar con aquel paciente que vimos la consulta pasada. Le dimos tratamiento, no sé qué, pero de pronto el paciente, oye, mejoré, pero de pronto empecé con dolor y estoy perdiendo peso, no tengo apetito. Entonces, ese paciente dice ya, mira, vamos a hacerte una endoscopia. Y el diagnóstico de verdad, sobre todo en nuestros países, es histológico, Alejandro. es a través de la endoscopia Siempre con una es a biopsia. través con toma de biopsia. Ok, La alternativa ideal sería, y no el examen de heces. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablamos. Estas pruebas en nuestros países latinos, que somos del cuarto, quinto mundo, tal, son pruebas altamente sensibles, pero no son específicas, son poco específicas. ¿Qué quiere decir altamente sensibles? Es que ellas te van a captar, sí. mira, sí está el helicobacter. Cuando aparece está, no hay duda. Cuando aparece está, no hay Pero hay duda, una gran posibilidad de pero que no aparezca. hay una gran posibilidad de que no aparezca. Entonces los exámenes de ese no son Y importantes. la prueba del El aliento, test, entonces vamos, la otra prueba es el test sanguíneo ok. en sangre. Tampoco, por eso mismo, porque es difícil, la mayoría de los laboratorios te miden es el total del anticuerpo, o sea, no te separan en IgG, IgM, entonces te va a salir anticuerpo serología para el Helicobacter, ¡pum!, positivo. Pero puede Se ser que lo lo hacen tuviste y no lo tengas ahorita. exactamente. Entonces, pareciera no, en realidad sí, si las cosas se hicieran de manera ortodoxa, la prueba ideal sería la prueba del aliento o la prueba de ureasa, ¿Por qué no se que hace es un, más que que una es un, endoscopia? ¿por qué no se hace? Primero por los costos, Ok, parece mentira, es los costos, y los otros que cayó, llegó un momento en que los costos se igualaron. Entonces tú decías, bueno, hablando de relación costo-beneficio, pues bueno, me interesa entrar y así no solo sé si está o no la bacteria, sino que tengo una visión completa del órgano, ¿ok? Porque, ¿qué me interesa a mí? Por ejemplo, yo sé que, ay, sí, si tienes el globito se infló, tienes uriasa, está positivo. Ay, me estaba muriendo de dolor. Ay, chévere, te pongo tratamiento para el Helicobacter. Pero ¿y qué pasó con el ojo endoscópico? ¿Y qué pasó si tienes una úlcera o tienes un cáncer? claro. Por eso es que en ese momento se sopesaron las cosas, pues.
Nosotros en otros momentos, y yo particularmente lo hacíamos, el test de ureasa era como un confirmatorio de que habías erradicado la bacteria. Perfecto. Y resultaba muy bien, pues, O sea, porque tú una vez hacías diagnosticado con la biopsia y Ajá, a través de la ajá. endoscopia, te servía como una guía para saber si habías erradicado, Claro, porque ya haces la sabías que había un bioscopia, helicobacter. exacto, dabas tratamiento, que ya vamos a hablar también de qué se trata. Pasados los 14 días de tratamiento, esperabas 8 semanas, de 8 días, perdón. Dejabas en blanco el paciente de medicación y al noveno día le hacías su prueba del aliento. ¿Y cómo eran los resultados? De 10 personas que recibieron tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori y cumplieron a cabalidad el tratamiento, 9 se curan. Entonces, con eso, con esa prueba, tú desmontas también el mito de que el Helicobacter nunca se cura, pues también. Ok, entonces ya sabemos que entonces factores de riesgo también son contactos íntimos, el uso, digamos, compartir utensilios de comida. Sí, Eso pero no, es inevitable, no, pero para saber es que, pero ajá, tampoco queremos crear una paranoia, sensación esa. de que la gente se angustie. O sea, Sí, para nada. Es que además, de es hecho, una bacteria que se contagia como todas las bacterias, tiene un mecanismo ahora de contagio, que pero tú hagas la infección, no ujú, implica que tengas que tratar a todo el núcleo familiar, el novio, el esposo, el amante, a todo lo que esté en relación, para nada, sino que es a la persona que tiene síntomas. ni mucho menos que tú vas a contagiar a alguien de Helicobacter con besos. Eso sería una desgracia tampoco. O sea, no es así Bueno, pero es exactamente. posible. Se han visto casos. ¿Has visto casos? Bueno, está bien. Pueden Ajá. seguir besándose tranquilamente. Si tienen Sí, síntomas, por favor, que no quede eso. consultan a la doctora María Alejandra. Le resuelve su problema y siguen besándose. Mira, fíjate, entonces concluimos que es contagiosa. Sí, 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 ¿Sí? pero no es, él no es virulento, que yo creo que también es importante manejar Claro, ya esos tú lo dijiste, conceptos. ¿no? De 10 Ajá, de los 10 solamente uno. Ahora, ok. ¿debo tomar alguna medida preventiva si mi pareja tenía esos síntomas? Fue donde la doctora María Alejandra le hizo el diagnóstico del Helicobacter pylori. Entonces yo te digo, doctora, yo tengo que tomar algunas medidas preventivas. Yo y mis hijos tenemos que no comer de los mismos cubiertos durante el tiempo de la terapia que usted le mande hasta que se erradique la bacteria. No, Alejandro, realmente no. No es O necesario. sea, no, no es como, por ejemplo, en el caso de un virus A, por ejemplo, precisamente por eso, porque es una bacteria, no es un virus. Y la forma de contagio, la cadena de infección es otra cosa. Para que se instale una infección por Helicobacter, tiene que existir la vulnerabilidad del paciente. Incluso, Alejandro, hay exactamente 19 tipos de Helicobacter y algunos de ellos son los que pueden ser hay algunos de ellos que son capaces de atravesar, de comportarse como los virus, de atravesar la célula y prácticamente la perforan. Este tipo de especies es el que es capaz de producir maltoma y de que es capaz de producir cáncer gástrico. Mientras que hay otras especies que no son tan agresivas, no tienen tantos mecanismos de subsistencia y ellos son este tipo de helicobacter que probablemente tú le haces prueba a la gente y una prueba de aliento aleatoria y les sale positivo y tú dices, bueno, pero si yo, a mí jamás me ha dolido el estómago. Entonces, los mecanismos no sé si la palabra es correcta, de producirse una infección por Helicobacter son muy propios y muy individuales en los pacientes. O sea, por eso, si mi pareja tiene Helicobacter, yo no es necesario que haga un cerco epidemiológico en la familia ni nada de eso. Es más,
cuando hay alguien en casa que tiene infección por Helicobacter, esa persona está tomando antibióticos y esa persona está sometida a unas pautas de alimentación bien particulares. Es más, de hecho, la familia probablemente se vaya a beneficiar de esos cambios dietéticos y de todo esto. Ahora mira, ya que mencionaste lo de los serotipos porque es como me recordó como cuando yo hice el podcast acerca de BPH, ¿no? Que entonces hay varios tipos de BPH y Ah, hay unos que son los que algo se asocian al parecido. cáncer de cuello uterino. En este caso, tú cuando haces la toma de la biopsia, tú puedes determinar el serotipo para saber si tú tienes el Helicobacter que está más relacionado con cáncer gástrico y por ende tienes mayor riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. ¿Es Wow, posible? Alejandro, esto sería maravilloso porque eso es medicina preventiva molecular. Lo que realmente uno hace es, uno sí toma biopsia, hay unas revisiones que te dicen que hay algunos que tienen predilección por ubicación en el antro gástrico, otros que te dicen que tienen predilección de ubicación en el fundus. Esos son partes del estómago. El estómago es como la bota esta que se utiliza para beber. El antro gástrico está más distal, el fundus está más arriba. Lo que sí es cierto, y de hecho esos son los sitios anatómicos donde tú tomas la biopsia, porque obviamente que tú te direccionas al sitio donde sabes que lo vas a conseguir. Lo que sí es cierto es, y que también con eso hubo bastante diatriba y bastante discusión, siempre que yo consiga el Helicobacter, yo lo tengo que erradicar, ¿ok? Siempre. Es más, de hecho, si yo entro y tomo biopsia y consigo el Helicobacter, ¿cómo no lo voy a tratar? ¿Cómo no lo voy a erradicar? Eso sería ideal, esos estudios, eso sería un mapa genético, eso sería algo que se pudiera hacer y sería maravilloso, pero realmente no se hace. Hay incluso una prueba rápida que se llama CLO-Test, que es en base a coloración, porque todas las bacterias tienen como, vamos a decirlo así, como un color predilecto en el momento de histológicamente verlo. Y es una laminita de agar agar, como una gelatina, y tú pones el fragmento que acabas de tomar en biopsia y lo pones. Si se pone rojito, ay, ahí tienes Helicobacter. Eso es un clotest. También estuvo muy en boga en los años 90. Em, pero yo realmente, pero siempre es preferible hacer la biopsia completa que la mandas al patólogo, porque además él allí, aparte de decirte si está o no está el Helicobacter, te dice más o menos, te dice toda la característica del daño que está produciendo. Ah, porque eso sí también es verdad y eso va a lo que tú estás preguntando. Hay Helicobacter o hay personas que hacen infección por Helicobacter. El reporte es siempre como muy frecuente. Presencia de acúmulos linfoides, presencia de edema en las células del corio. Todos esos son términos muy técnicos que te están describiendo el daño. El daño que hizo el Helicobacter en esas. Pero si la conclusión es, por ejemplo, gastritis atrófica, o metaplasia intestinal son daños que produce el Helicobacter, no son cáncer, ni tampoco son maltoma, linfoma, pero ojo, un paciente que tenga en un reporte de biopsia endoscópica una gastritis atrófica en fundus, por ejemplo, o tenga una metaplasia intestinal completa o incompleta, tipo 1 o tipo 2, ese paciente hay que seguirlo. A ese paciente sí hay que hacerle endoscopia seguida, por lo menos una vez al año. Si quieres ser todavía más conciso, hasta cada 6 meses. Porque sí se sabe que ese tipo de gastritis ocasionadas probablemente por alguna especie en particular, algún genotipo en particular,
esas sí pueden derivar en un tiempo no determinado en carcinoma o en otros procesos. Ahora, la noticia buena es que hay tratamiento, ¿verdad? Por ¿Cuál supuesto. es el tratamiento Y que se le indica habitualmente al paciente? mira, el tratamiento para Helicobacter ha pasado por cualquier cantidad de pruebas, los 20 años que tiene. Lo que está clarísimo ahorita, después de haber pasado por muchas terapias, es que siempre va a consistir en una terapia triple. Una terapia triple es un inhibidor de la secreción de ácido, o sea, un IBP, el que tú quieras, en la mañana, que se mantiene por 4 semanas, y 2 antibióticos. Okay. Y entonces ahí comenzamos, hay tratamiento de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, tratamiento de desesperación, o sea, hay como muchas alternativas que tú tienes. ¿Por Yo cuánto utilizo, tiempo? ese es otro temazo. Ahí, ahí hay cierta pelea con los infectólogos, pero el término, yo particularmente lo trato por 14 días, que es más o menos el consenso. Hay desde 7 a 14 días. Yo en pacientes muy sintomáticos, por lo menos el paciente con úlcera, duodenal o gástrica, yo lo trato por 14 días. De repente, si es un paciente que lo que tiene es una gastritis hiperémica, una gastritis en fundus, un reporte que no hay cúmulos linfoides, tal, puede que yo le trate 10 días, porque el tratamiento es fuerte. Primero por los 2 antibióticos y segundo por el tipo de antibiótico. Hay gente que, la gente te describe mucha molestia con el tratamiento para el Helicobacter. Sí. Y Ujú. tiene muchos efectos secundarios, muchos de esos antibióticos, son Sí, molestos. sí, son molestos. Ahora Entonces puede fíjate, más o menos transarte. ok, pero fíjate, entonces para quedar claro, Ok, si la persona te consulta el paciente, tiene síntomas ah, de gastritis, que hablamos el podcast pasado, pasado. que dijimos que era algo como etéreo, que es una sintomatología que lo puede tener una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales. Entonces, si a eso, como tú dijiste la primera vez, le pusiste tratamiento, no mejoró, ya es No me, indicativo que le hace una endoscopia y si además te dice que ha tenido pérdida de peso, sabemos que la endoscopia es lo indicado porque además puede ser que no sea un helicobacter, sino que sea un cáncer gástrico. O puede ser una totalmente. úlcera gástrica, pero que no tenga nada que ver con el helicobacter, Un que sea otra la linfoma, causa. cualquier Puede ser. cosa. Entonces le hiciste la endoscopia, que ya tenemos claro que está más que indicada, le pusiste tratamiento y la persona lo tomó de manera, bueno, de manera cabal. Sus Cabal. 14 días, los 2 antibióticos, su inhibidor de la secreción gástrica. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? En una situación ideal, yo debería, al mes, que ya el paciente, al mes de haber cumplido Los el 14 días. tratamiento. Ajá. Claro, es que son 14 días con el antibiótico, pero ahí se intercalan 15 días después más, queda el paciente solamente con inhibidor de bomba. Y después, ¿Ok? Queda en blanco, yo los dejo en blanco. ¿Por qué? Porque en una situación ideal, a las 3 semanas de estar en blanco, o sea, de no estar tomando ni inhibidor de bomba, ni para los gases, ni nada, yo debería hacerle lo ortodoxo, lo mandatorio es hacerle una prueba del aliento. okay. Y si tengo síntomas aún después de que estoy tomando eso, o vuelven otra vez los síntomas, Bueno, es que la prueba del aliento me va a decir, mira, oye, estás muy mal, sigues mal, tengo que hacerte la prueba de aliento. Si la prueba del aliento me sale positiva, Alejandro, él va, o sea, me sale positiva de que tiene helicobacter, es que todavía obviamente no continúa con el helicobacter. todavía tienes helicobacter. ¿Qué Tengo que haces? das un tratamiento de segunda línea, Okay. repites antibiótico. La idea es erradicar el helicobacter, hacer lo que sea para erradicarlo.
pero definitivamente es una infección que se puede erradicar. Claro que sí, Ahora, claro que sí. la pregunta siguiente es, una vez erradicado, ¿puedo volver a tener Helicobacter? Si pudiera, claro que sí, porque no es una infección que causa inmunidad. Hay una gran cantidad de infecciones y de procesos patológicos que no te confieren inmunidad, o sea, que no te exoneran de que te van a volver a dar, ¿ok? Pero eso es algo que depende otra vez del paciente. Okay. Ahora, existen tratamientos alternativos que tú puedas, digamos, usar junto con el antibiótico y el inhibidor. Digo yo, ciertas infusiones, o sea, lo que son las terapias alternativas, pues infusiones, Bueno, fíjate, hierbas, ciertos té que se usan. Bueno, ¿existe alguna terapia alternativa? ay, mira, Alejandro, la gente menciona muchas, la gente menciona muchas plantas. Yo no estoy en contra de la medicina alternativa, jamás, pero yo siempre le digo a la gente, tome el agua que quiera, pero no deje de tomar el antibiótico. Las infusiones siempre van a ayudar porque por la temperatura, porque es líquido, eh, pero bueno, no, definitivamente como tal no. Bueno, si es nombrar medicamentos, la gente nombra el té de Jamaica, lo nombran muchísimo para el Helicobacter. El yantén, la planta esta de yantén la utilizan muchísimo. El toronjil, o sea, pudiéramos estar un ratico hablando de muchas infusiones, pero tampoco no los voy a menospreciar y eso no es charlatanería, no. Es que, bueno, eso no está, eso no es académico, pues entonces tómese su tratamiento para el Helicobacter, sus 3 medicamentos y acompáñelo con la infusión que quiera. Lo que a mí me interesa es que tome el tratamiento, o sea, lo ortodoxo, pues lo que debe ser. Porque definitivamente la pauta es erradicar el helicobacter. Erradicar el Helicobacter. Ajá. Por la relación que tiene, porque sí es verdad que puede, o sea, fíjate cómo volvemos otra vez a los números. Si bien habíamos dicho, y que es así, que el helicobacter, que la presencia de la infección por helicobacter es la quinta causa de gastritis. En cuanto a cáncer gástrico y úlcera duodenal y úlcera gástrica, la relación cambia totalmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una endoscopia de emergencia en un paciente con una hemorragia digestiva, que ahí no hay duda en que yo tengo que meter, tengo que hacer la endoscopia, y consigo que el origen, la explicación anatómica de esa hemorragia fue una úlcera duodenal, 99.9% que eso fue por Helicobacter. Tan es así la estadística que ese paciente va a egresar con tratamiento triple para erradicar el Helicobacter. Sin tu tía, sin duda, es más, sin biopsia. Sí, esa fue, yo estuve oyendo un programa acerca de eso, porque esa fue la causa por la cual estos médicos, estos investigadores ganaron el premio Nobel. El Nobel en el Porque hasta ese 2000. momento se tenía como causa de la úlcera el estrés. Todo el Exactamente. mundo hablaba del estrés, pero resulta que no. Era Pero el helicobacter fíjate, en un porcentaje, como tú dices, 99%. O sea, la úlcera se asocia, cuando tienes una úlcera prácticamente puedes decir que tienes Helicobacter pylori. tienes Helicobacter, exacto. Ok, Bueno, fíjate y que tan es así que yo pensé, siempre pensé que era una anécdota, pero en estos días revisando, estudiando para estar bien aquí hoy, fue verdad, fue Warren, el tipo se lo sí, él tomó. tomó Helicobacter Él pylori. tomó Helicobacter y se produjo una enfermedad ulceropéptica. Sí, Es señor. una hemorragia digestiva. La También, suerte que tuvo es que ya para los inhibidores de bomba ya se habían descubierto. Y en ese entonces se usaban, eran los histaminérgicos, la ranitidina, la famotidina, eran los que estaban, la famosa famotidina que fue una de las primeritas, pero él es un H2.
Y eso lo salvó, pero el tipo estuvo muy grave, pero es que no lo Sí, creían, no lo creían, no, no, él lo probó en sí mismo. Él fue en sí su mismo. propio conejillo de India Sí, y él lo probó. O sea, realmente impactante cuando yo sí. oí eso. Yo siempre pensé que era una anécdota, no, pero sí No, es verdad, fue fue verdad. cierto. Sí, fue cierto. Ahora fíjate, ¿qué relación hay con el cáncer gástrico? Porque ya me dijiste que la úlcera prácticamente es un sinónimo de úlcera. Úlcera igual a Helicobacter. La Ahora, duodenal, la duodenal, por supuesto. ajá. En la Ahora, gástrica baja un poquito, pero sigue siendo importante. Ahora, el pero sigue siendo. cáncer gástrico. Wow, mira, en cáncer gástrico hablan de una relación de hasta un 75, 70, 75, cuando mucho 80%. Ajá. Ahora yo Por, te voy a hacer una pregunta ajá. que, que me estoy haciendo yo. Ajá. ¿Por qué razón, si existe una relación tan cercana entre el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico, por qué no se trata a las personas que se sospechen o por qué no se hacen screening de Helicobacter eh, o se trata también a las personas relacionadas al que tiene Helicobacter? Si Tú sabemos, dices, ¿por qué no se trata a las personas asintomáticas? porque es un factor de riesgo para, para cáncer gástrico. Porque tú sabes que para que se presente una patología oncológica hay una gran, entran en juego otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los oncogenes. O sea, nosotros no hacemos cáncer, claro, tenemos unos factores externos que nos van a llevar, este, que van a tener una, lo que van a hacer es como que apuntalarnos una, una predisposición que ya tú tengas. Eso por un lado. Por otro lado, es que fíjate la altísima prevalencia que tiene esta infección. Sí, Estamos hablando de más del 90% más del 80% de la población puede llegar a tener Helicobacter. O sea que es una infección endémica. Se dan tratamientos para las infecciones endémicas. Una infección endémica es una infección que llega para quedarse, que está, creo que sería más barato, eh, mejorar condiciones de habitabilidad, de hacinamiento, de consumo de alimentos, que dar terapia triple a un grupo determinado de población. claro, Además que volvemos a lo mismo, sería, disculpa Alejandro, eh, eh, dar, todos sabemos un poco los riesgos de iniciar una antibiótico terapia a priori, ¿no? O como preventivo, como profiláctico, pues. si yo lo que Creo veo es que, fíjate, no hay ningún trabajo que diga que, en, digamos, el Helicobacter tiene una prevalencia altísima, pero no el cáncer gástrico. O sea, que también, no hay una relación directa uno con a el, uno, exacto, exacto. con el hecho de que todo el que tenga Helicobacter va a desarrollar cáncer gástrico. No. Ajá, Creo que el Helicobacter es un factor dentro de muchos que tiene que tener la persona para hacer un cáncer gástrico. total, Y probablemente la persona que hace síntomas, esa es la persona que va a hacer, probablemente tiene mayor riesgo de hacer un cáncer gástrico. La persona que no tiene síntomas, probablemente no tiene mucho menos riesgo, pero si tiene síntomas y además hizo una úlcera gástrica que puede ser el inicio de un cáncer gástrico, entonces también. ahí sí cabe el tratamiento. Y por eso, digamos, lo que tú dices, pues no, digamos, no es beneficioso. Imagínate, sería tratar casi a que a toda la población y Casi que a toda la eso no tiene población. sentido, pues no tiene sentido. No, Entonces, exacto, no es, lo no. importante es dejar en el ambiente que a pesar de que es una bacteria, es contagiosa, la persona que lo tenga en la casa probablemente otros lo pueden tener, se hayan contagiado, pero no es necesario salir corriendo
a tomarse los mismos antibióticos que le mandó la doctora Rondón a su esposo. Exactamente. No, en ¿Sabes qué hace absoluto. mucho? ¿Sabes qué hace mucho la gente también? Eh, una persona que en el 2010 se está consultando hoy el 2021. Doctora, en el 2010 me hicieron una endoscopia y tenía la bacteria. Pasan 10 años y la persona te consulta, 11 años. Tengo los mismos síntomas que la otra vez que usted me diagnosticó la bacteria. Yo agarré y me tomé el mismo tratamiento porque yo guardo su récipe y estoy peor. Eso pasa también, la gente con la cuestión de, con la idea de que cualquier síntoma abdominal es porque otra vez la bacteria se reavivó. La bacteria, ella lo que hace es dormirse. Esos pacientes que hacen crisis de dolor, tengo dolor, tengo malestar, tal, a pesar de haber sido, este paciente que habíamos mencionado antes, por ejemplo, el caso que habíamos, oye, que el muchacho sigue con el dolor, ya probablemente, obviamente, si el helicobacter está erradicado, ya tu molestia no es por helicobacter. Ya deben haber otras noxas, otras cosas asociadas. Lo que yo sí quiero que quede claro es que cada vez que uno consiga en una biopsia, que obviamente si tienes una biopsia gástrica es porque fuiste a una endoscopia, dos cosas deben quedar clarísimas. Toda endoscopia debe llevar una biopsia, siempre. Una endoscopia sin biopsia, no está bien, no es lo que se debe hacer, no es el deber ser. Y segundo, siempre que consigas Helicobacter, hay que tratarlo y hay que erradicarlo. Importante lo que tú dijiste. Si yo tuve entonces Helicobacter, tengo antecedentes Helicobacter Ajá. y me vuelven a repetir, mira, ojo, voy a decir, me vuelven a repetir entre comillas, ¿no? Ajá. Porque no es que me vuelven a repetir los síntomas, sino que tengo los síntomas parecidos o iguales. Ajá. No es que me repiten, sino que vuelvo a tener los mismos síntomas. No quiere decir que tenga Helicobacter. Tengo que consultar a la doctora Rondón para que Claro. ella me diga, ¿es posible, doctora, que tenga otra vez esa bendita bacteria yo? Entonces, en ese caso, pudiera ser, pero pudiera no ser. Exactamente, volvemos entonces a lo mismo, está el 50% y 50%. Otra vez, vamos a interrogarte bien, vamos a ver qué pasó, a ver si es que es necesario. Ideal, fíjate, ideal sería, por ejemplo, en ese paciente que repite los síntomas, pero 5, 3, 4 años después, que tú pudieras conseguir un laboratorio que te hiciera la prueba sanguínea, pero que te mostrara las dos fracciones, que me dijera IgG y IgM. Si me sale positiva la IgG, pero no la IgM, oye, mira, no, o sea, yo no voy a repetirte tratamiento para el Helicobacter. Vamos a hacer lo que sea, vamos a intentar tal. En Pero ese si me caso, ¿qué sale, haces? ahí no le doy tratamiento, pero si me sale positiva la IgM, ahí sí yo diría, mira, te voy a dar tratamiento, te voy a dar terapia, te voy a tratar el helicobacter. No, pero ¿Por fíjate, qué? si el paciente tiene otra vez los síntomas similares, los Ajá, mismos síntomas, no quiere decir, hay que decir aquí una cosa importante, los ok. síntomas estos, nosotros los médicos decimos, no son patognomónicos, eso quiere decir que no son No, sinónimos de Helicobacter. Porque ya exactamente. hablamos en el podcast pasado que esos son los síntomas de gastritis, todos esos que tú mencionaste son síntomas que Ujú. lo pueden tener muchas enfermedades. Entonces, por lo tanto, no hay, tú mencionaste la pérdida de peso, pero también el cáncer asociado a los síntomas puede Ah, hacerte sospechar. O sea, no hay ningún síntoma que tú digas, tengo tal cosa, eso es helicobacter. No. Como no, tú no, lo no. tuviste, y como dice el dicho venezolano, que el que es picado de culebra le tiene miedo a bejuco, entonces si me vuelven a los síntomas, y también conociendo al latino, ¿verdad? Entonces el latino dice, bueno, Tiene ay guardado el no, re. yo no voy donde la doctora Rondón, ¿para qué? Si otra vez tengo los Yo, síntomas, aquí tengo el recipe, repito esto y perfecto, pero resulta que no le sirvió, no no. le sirvió. Entonces,
¿qué pasa en esa persona que tuvo hace 3, 4 años y vuelven a repetir los síntomas? ¿Cuál es el deber ser? Ir donde la doctora Rondón. ¿Y qué va a hacer la doctora Rondón? ¿Me va a hacer otra endoscopia nuevamente? Eh, Probablemente lo dejaría como un plan B, porque, bueno, vuelvo a lo mismo, Alejandro. Reviso qué es lo que está pasando y muy probablemente si estos pacientes que hacen crisis anuales de dolor abdominal, de dolor, estos pacientes tienen síndrome de intestino irritable, júralo, que eso también es así. Generalmente tú sabes que la piedra angular de nosotros son los inhibidores de bomba de protones. Manejo un poco de enzimas digestivas, reviso cambios dietéticos. Si no hay respuesta, necesariamente sí, habrá que endoscopiar. Pero el tener el antecedente como tal del Helicobacter pylori no quiere decir que si yo hago nuevamente los síntomas de aquí a 3 años o 4 años, eso no significa que yo lo que tengo es Helicobacter pylori. No, Alejandro, no necesariamente. O sea, eso no puede quedar, o Ok, sea, eso no queda establecido, pues. perfecto, eso hay que Ujú. tenerlo claro. Ya hablaste de las complicaciones, entonces dime las complicaciones de qué puede producir el Helicobacter pylori si no lo trato. Ah, si no lo tratas. De menor a mayor. De menor a mayor, bueno, te produce eso, puede producirte una gastritis crónica, Ok, que es una inflamación continua del estómago, de la capa de la mucosa, y eso obviamente te va a generar un disconfort permanente. ok. Puede generarte, además, esto que estamos hablando, puede generarte una úlcera gástrica o una úlcera duodenal a la larga. Y bueno, lo otro que puede generarte son estos linfomas de bajo grado, los maltomas, o puede generarte un carcinoma gástrico. Eso creo que es importante que quede en el ambiente, ¿verdad? De los que están oyendo el podcast, porque esa es la importancia por la cual cuando hablamos en el podcast pasado de los síntomas, de por qué deben ir al gastroenterólogo, ¿verdad? Exactamente. Porque debe ser conducido todo lo que es el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento por un gastroenterólogo, porque el Helicobacter pylori, que puede ser uno de los implicados dentro de esos síntomas que ya hablamos, ¿verdad? Es un factor de riesgo para todas estas cosas que hablamos. Gastritis crónica, úlcera e incluso cáncer gástrico. Tú sabes que yo creo que una de las cosas, bueno, por lo menos desde hace 30 años yo ando en esto, ¿no? Y yo sé que muchos, la mayoría de los tratantes, pues, estamos, es lograr mantenerse en ese justo nivel en el que ni yo sobreestimo un síntoma ni subestimo a un síntoma. ¿Sabes? Es como lograr esta cuestión de lo puede hacer el paciente, pero tú nunca puedes hacerlo. Tú deberías siempre tener la capacidad, el tino, y ojalá siempre sea así, de lograr acertar, o sea, hasta cuándo un síntoma, darle el justo valor al síntoma, ¿entiendes? Ubicándolo bien en el contexto etario, emocional, económico del paciente. Porque es terrible que yo diga, mira, eso no es nada. Como tan terrible es que yo diga, mira, te vas a morir mañana. ¿Sabes? Yo creo que no sé si más o menos, porque a nivel digestivo es así. Por esto mismo que tú dices, la gente, hay como muchísimas cosas a nivel digestivas que se repiten. Hay personas que te llegan a consulta con 10, con evaluaciones previas de 10 gastroenterólogos, con 10 endoscopias, una endoscopia casi que cada 2 meses, y eso no es así, no debería ser.
Entonces, yo creo que uno, y sobre todo en esto, sobre todo aquellos médicos que trabajamos con sistemas que son autónomos, em, ellos están regulados por mecanismos externos, por emocionalidad. Yo creo que es importantísimo conversar con el paciente, Alejandro. El dolor abdominal y la molestia abdominal es muy frecuente, es un motivo de consulta muy No, frecuente. pero, y fíjate, fíjate, el médico eh, debe ser cuidadoso, porque el médico debe, debe ciertamente educar a su paciente, debe alertarlo ciertos hábitos o ciertas cosas que debe hacer, pero no debe angustiarlo, porque es Exactamente, como lo debería que yo ser. estoy, como lo que yo digo ahora con el COVID, ¿ves? Hay gente que lo que yo los llamo los angustiadores de oficio. Son gente que se ocupa de angustiar. No estoy diciendo que el médico, pero digamos, la manera como el médico aborde eso, Es ahí puede estar fundamental. la llave, ¿verdad?, del secreto, porque la palabra del médico, sabes que la palabra tiene un gran valor. La, Para la, mí es la, el la palabra es verbo. importante, el verbo. Entonces, la palabra del médico también puede ser terapéutica, es parte de la terapéutica, además de los antibióticos, el inhibidor, la palabra del médico. Entonces, la idea es tranquilizar, porque como tú dices, el sistema digestivo tiene mucha influencia del exterior. Cuando la gente se angustia, está ansiosa, está deprimida, está estresada, etcétera, todo eso va a generar más síntomas, se van a agregar a esos síntomas. Entonces va a ser como una mezcla entre lo que es la real enfermedad con todo lo que es el agregado de esa emocionalidad. Entonces es importante lo que tú dices, ciertamente. Sí, sí, La yo creo palabra del que médico es muy importante y yo creo que es parte de la receta. No está anotada en tus récipes, ¿verdad? Pero sí está dosificado cada vez que tú tienes yo un creo paciente que en tu consulta. bueno, y de hecho lo pido, ¿no? Lo pido al universo, porque es que, ¿sabes? Eso como que me acuerdo mucho esta cuestión, el primum non nocere, ¿no? Eso, lo primero es yo no, que no dañe, ¿no? Y entonces, oye, yo estoy puesta aquí, tengo alguna misión. Pero entonces esa cosa, esa como, no sé si es el feeling, si es el olor de qué susto, o sea, a veces el paciente pasa por la puerta. Tuve un adjunto, el doctor Luis Enrique López Gómez, espero que esté por ahí y esté bien. Y Lópezito, tú lo debes conocer del Vargas. Y él decía, muchachos, así con todo, siempre fue un dandy. Ustedes deben reconocer apenas el paciente camina, qué es lo que tiene. Ese, por ejemplo, no tiene azúcar ni para un cafecito. ¡Ja! Entonces, ¿sabes? Un paciente con una hipoglicemia, por ejemplo. Entonces, ojalá uno pudiera mantener ese ojo que tú, Clínico. ajá, que tú digas, mira, ay no, qué endoscopia ni qué endoscopia, mira, nada, vas a tomar esto, o wow, este tipo había que hacerle una endoscopia, una tomografía ayer. Entonces, más o menos eso, y poder hacérselo, no solo que tú lo puedas sentir, sino que se lo puedas hacer sentir al paciente, ¿sabes? No, definitivamente las palabras son decretos. Y Exacto. cuando el médico emite unas palabras y una opinión, muchas veces decreta algo y puede ser que esté decretando algo que no sea cierto. Pero la persona También. inmediatamente adquiere esas palabras como un mandato y sigue esa senda que le, que le está, que le está guiando el médico, solo con la palabra. Sí, Entonces, así es. es importante, yo creo que es importante porque es parte del tratamiento. Entonces, yo creo que nos quedó claro ya Ajá. que no, que no cunda el pánico acerca del helicobacter, ya quedó claro que no es necesario tratar a todo el núcleo familiar, solamente al paciente sintomático, y lo más importante, tienen Que que ir puedes estar con tu al novio. gastroenterólogo y no porque a mi mamá le dio, yo tengo los mismos síntomas, yo debo tener el helicobacter. No se debe suponer Exactamente. jamás eso.
No, no. Siempre la consulta al gastroenterólogo, insistimos. Bueno, yo creo que agotamos ya el tema, María Alejandra. Bien Está bien, interesante. Alejandro. Quedamos Bien. pendientes con ese microflora que me parece importantísimo para otro podcast, aunque tenemos otros por ahí. Va a ser una sorpresa para nuestra teleaudiencia, porque hay unos que oyen y otros que oyen y miran, pues. Entonces, nada, no me resta más que agradecerte nuevamente de haber estado presente en este Medicina y algo más podcast. Y ya sabes que estás invitada para una próxima entrega. Ay, gracias, Alejandro. No, muy placentera de verdad la conversación. Bueno, gracias de verdad, halagada porque me hayas invitado. Bueno, chao. Buenas tardes, buenas noches, chao.